Tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Queremos darle una cordial bienvenida a todos los que se encuentran presentes. Bueno, en primer lugar, saludamos por acá al ingeniero Eliud Hernández, quien nos acompaña también en esta sesión. Muchos de ustedes lo conocen. Hola Eliud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enzo, bueno, aquí también gracias por el saludo y bueno, también darle el saludo a todos que veo que ya van entrando, que nos indiquen desde dónde están conectados. Será interesante, ¿no? Y qué les motivó un poco entrar a este webinar, que si quieres puedes ponerte también en la web para que recuerden, todos recuerden un poquito precisamente que vamos a hablar hoy, ¿no? Que se va a tratar hoy, que eso será un poco importante ir ahí en la parte de formación, de webinar, Sí, y que veamos entonces el tópico, que lo tenemos un poquito más abajo, ¿no? Si quieres, vete ahí a webinars, lo tienes ahí. Sí, perfecto. vamos a hablar de los proyectos, de un proyecto de nave industrial, ¿no? Con herramientas avanzadas de Autodesk. Ese será un poco, si quieres, adelanta un poquito la idea de lo que será el webinar. Así es. Bueno, quería en primer lugar aprovechar para saludar a los que están por acá con nosotros, Alfonso Espinosa, a César Sandía, a Diego Jiménez, Fabián. Bueno, y si ustedes pudieran confirmarnos antes de empezar directamente con la temática, que ustedes nos están viendo adecuadamente, que nos digan desde dónde nos acompañan. Por aquí Germán Mora ya nos da los buenos días, así que bueno, por allá seguro está comenzando el día. Pueden decirnos dónde nos están acompañando y si nos están viendo y escuchando de forma adecuada. ¿Ok? Como ya mencionaba el ingeniero Eliud, del día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante. Entre la serie de webinars que hemos tenido preparado, ¿no?, para estos últimos días de diciembre, está este de proyecto de nave industrial con herramientas avanzadas de Autodesk. El día de hoy no solamente nos vamos a concentrar en hacer un modelado de una nave industrial, que típicamente podríamos hacerlo con mucho software, ¿no? Tanto en Revit, Advanced Steel, podemos utilizar Robo Structural Analysis, podemos hacerlo con ETABS, con SAP, en fin, sino que, bueno, dependiendo de su gusto, ¿no? Sino que vamos a ver qué herramientas nos provee Autodesk desde el punto de vista de optimizar nuestros procesos. Cosas que quizás no son tan básicas, pero tampoco imposibles, ¿eh? No por avanzado queremos decir que es imposible, que va a ser algo súper esotérico, difícil de aplicar. No, son herramientas que están a su disposición, que forman parte del software que usted opera día a día. En este caso nos vamos a enfocar en Revit y en Advanced Steel, y que les va a permitir a usted como ingeniero, como responsable de proyectos, como arquitecto, hacer automatizaciones, mejorar el tiempo de ejecución de forma muy rápida, llegar a soluciones que quizás de otra manera hubiese sido imposible. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y específicamente nos vamos a concentrar en tecnologías de programación visual, diseño computacional, usando Dynamo y Grasshopper dentro de Revit. Ahí vamos a ver específicamente esos casos. ¿Okay? Entonces, bueno, por acá sí que nos están saludando. Por ahí veo a Diego Jiménez, que todo está bien desde España. Excelente, Diego, es un placer contar con tu presencia. Y bueno, Germán nos dice que nos está acompañando desde Bogotá, Colombia, y que todo se ve y se escucha de forma A quien le correcta. mandamos un saludo también al ingeniero Germán y bueno, también por supuesto al ingeniero Diego Jiménez. Excelente. Pues bien, vamos entonces al meollo del asunto. Esta sesión realmente queremos hacerla no muy extensa, no muy teórica, práctica, ¿no? Mostrarles realmente cómo funciona estas situaciones en el software. Eh, Hace nada, hace unos segundos, hablaba yo con el ingeniero Eliud, que para nosotros estos temas son importantes, son interesantes, son algo que motiva, ¿no? Son apasionantes. ¿Por qué? Porque uno está presenciando el cambio, una era de cambio en la ingeniería. Anteriormente se ha hablado mucho acerca del BIM y ciertamente el BIM marca un antes y un después. Sin embargo, lo que usted desarrolla sobre BIM, eso todavía mucho más interesante. ¿Sí? Las aplicabilidades de esas tecnologías son mucho más interesantes. Es precisamente que el BIM, digamos, es la fundación, el fundamento, es el pilotaje, mientras que el tipo de soluciones que vamos a ver a continuación son los rascacielos, ¿no? Es la aplicación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial o diseño computacional que veremos a continuación. Y para hacerlo de forma muy práctica, voy a empezar haciendo una pequeña abertura en Revit. Vamos a suponer que usted está empezando un proyecto y voy a apagar mi cámara para concentrarnos en la pantalla a continuación, ¿sí? Y bueno, a partir de esta
de este momento, empezamos con la parte práctica de este taller. Supongamos que usted está empezando un proyecto en Revit desde cero y que desea crear una estructura de una nave industrial. Hay muchos otros software, en especial si están orientados a cálculo estructural, que van a tener ayudas a este respecto. Uno de ellos es Robo de Estructura de Análisis, que tiene una macro especial para generar estructuras aporticadas y naves industriales. También lo vamos a encontrar en RFEN, donde hay herramientas de parametrización para este tipo de elementos. Pero en Revit, ¿las vamos a conseguir? Probablemente no. Sin embargo, usted puede crearlas. ¿Cómo podemos crear una parametrización que nos ayude a generar una estructura? La clave está en utilizar en la herramienta de Revit, bajo la sección Manage, la porción o sector de Visual Programming, que viene incluido por defecto en Revit desde el año 2019 y que esto de la programación visual empezó a crearse a partir de 2017. O sea, tampoco estamos hablando de mucho tiempo atrás, unos 5 años atrás, donde esto empieza a aplicarse de forma pura y dura dentro de Autodesk. Las pruebas beta empezaron en el 2017. Pero es tan importante que Autodesk, ese proyecto que estaba desarrollando un personaje llamado Ian Cook por cuenta propia, Autodesk lo toma como parte de su sistema de desarrollo y ahora lo incluye de manera horizontal en muchos de sus software. Así que usted va a ver acá en Revit esto que dice Visual Programming y va a tener un programa que se llama Dynamo. Este programa también en el mismo Manage lo va a encontrar para Civil 3D. En el mismo Add-ins lo va a encontrar para Advanced Steel. También lo va a encontrar dentro de Robo de Estructura de Análisis. ¿Y qué es Dynamo? Bueno, una pequeña introducción muy rapidita a lo que es Dynamo. Seguramente ustedes quizás ya lo conocen, pero hacemos un pequeño repaso. Dynamo es, a su vez, un software que se ejecuta sobre tope de Revit. ¿Ok? Realmente él puede funcionar solo, sin ningún otro software, pero su verdadera ventaja se encuentra cuando él funciona sobre tope de otro software, porque nos permite comunicarnos con el software base a través de nodos o gráficos que nos permiten automatizar algoritmos, ¿ok? De una manera muy amigable, voy a permitir comunicarme con el software, no haciendo clic en cada uno de los objetos, no, sino yo creando objetos, estructuras de forma de algoritmo, en forma de algoritmo y parametrizadas. De tal manera que cuando yo logro parametrizarlas, es cuestión de solamente cambiar un parámetro y yo voy a tener todo el elemento programado. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá ustedes pueden observar cómo el Dynamo tiene exactamente el mismo símbolo de Revit porque está funcionando a tope de Revit. Y es un software que cuando lo abrimos tiene una ventana secundaria, ¿vale? Ahora yo lo voy a poner acá en grande y voy a cargar una parametrización de una nave industrial que hemos creado para esta sesión en específico, en la que obviamente vamos a ver el resultado final, pero también voy a compartir con ustedes detalles de la implementación. Esto que ustedes están viendo allí es la forma típica de una parametrización en Dynamo. ¿Sí? Uno lo que va a ver son estos llamados nodos que no son más que funciones, comandos, que yo voy a utilizar para, tomando datos de entrada, pasarlo y luego obtener datos de salida, que son los que se llaman el famoso espagueti de Dynamo. Espagueti por estas líneas que ustedes ven acá, ¿no? Que se van formando en su conexión. Ahora, ¿qué hemos parametrizado acá? Miren en primer lugar, yo tengo acá parámetros que me van a definir la nave industrial y así por el estilo. ¿Okay? De hecho, para que ustedes vean cómo se ejecuta en primer lugar, yo le voy a decir acá abajo, correr. Y fíjense cómo yo estoy creando una parametrización con una previsualización en tercera dimensión de una nave industrial. Por eso es que hablábamos de herramientas avanzadas para la creación de modelos de naves industriales. Eso es lo que me permite hacer Dynamo. Esta característica, recuerden, no está disponible por defecto en Revit, pero yo sí que puedo programarla. Estamos hablando de una nave industrial. Bien podría tratarse de una torre de telecomunicaciones, de una torre de distribución eléctrica, bien podría tratarse de un puente, bien podría tratarse de una tridilosa. Cualquier estructura ustedes van a poder programarla, pero es muy, muy interesante ver que con pocos nodos
yo puedo hacerlo para el caso de una nave industrial, que es una de las estructuras que más realizamos como ingenieros estructuristas, ¿sí? Es muy común. Ahora, noten además que estas entradas no son un único valor estático, sino que yo puedo editarlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo al ancho de la nave lo cambio de 15 metros y le pongo que no, que son 18, fíjense cómo él automáticamente lo actualiza. De hecho, voy a cambiar acá el sistema de ejecución a sistema de ejecución automático para que ustedes vean que en vivo, mientras yo voy cambiando los valores, por ejemplo, el alto de la nave de 4.5 a 6, él actualiza el alto de la nave. ¿Ok? Y ahora lo voy a volver a 4.5. ¿Ok? Cuando yo quiero cambiar la longitud de cada tramo, yo puedo llevarlo a 6 o puedo llevarlo a 4.5. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver acá, bueno, y puse 45 y lo acepto. ¿Ok? Lo que queremos ver acá es que estoy parametrizando una visual geométrica que va a representar a toda mi estructura. Además de eso, algo interesante es que esa visual geométrica que representa mi estructura, noten que está compatibilizada por nodos. Que eso es un problema, por cierto, cuando usted se va a crear un modelo analítico a partir de un modelo de Revit, que a veces esos elementos están desfasados, ¿sí? Y entonces lo que representa el modelo analítico está por un lado y el modelo físico queda como más abajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser una viga de este tipo doble T, ¿ok? Y realmente no se consigue el resultado esperado porque hay un desfase entre lo modelado y lo analítico. Acá, pues todo queda perfectamente alineado, inclusive desde el punto de vista estructural. ¿Ok? Yo voy a llevar esto, a ver, 15 metros. Perfecto. Y eso es lo primero que queríamos mostrar, ¿no? Ahora, pero esta estructura acá adentro no es más que una previsualización. Si yo vuelvo acá a Revit, todavía no ha pasado nada, ¿cierto? La razón es que yo congelé este nodo, que noten que no es más que un nodo de control en el que yo tengo todas las vigas, las columnas, las correas, las vigas de acero, todas las tengo, voy a pasarlo acá manual, congelado. Le voy a hacer clic derecho y voy a deseleccionar el congelado. ¿Ok? Ya deseleccionar el congelado. Y ahora noten que si bien en esta pequeña porción, en esto que ustedes ven aquí, se creó toda esa estructura, toda completica. Toda la estructura se creó con esta porción, junto con estos parámetros de entrada. Se están utilizando, por cierto, unos nodos muy interesantes, que son unos nodos específicos, y se los voy a mostrar para que vean cómo Dynamo ayuda mucho al ingeniero estructurista. Si ustedes se van a extensiones y nos vamos a espacios de referencia de este gráfico, ustedes van a ver que por acá hay algo llamado paquete, ¿sí? Paquete. Y aquí está un paquete que se ha instalado en esta versión llamado paquete de diseño estructural. Paquete de diseño estructural. ¿Qué hacen estos paquetes? Bueno, miren, esos paquetes son, como su nombre lo indica, un conjunto de nodos de Dynamo que amplían la capacidad original de Dynamo y son totalmente gratuitos, ¿sí? Fíjense, usted, por ejemplo, necesita tener nodos que le faciliten la creación de sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería. Pues viene para acá el gestor de paquetes y escribe acá MEP. Y fíjense que por acá vamos a tener un paquete de diseño de MEP, ¿ok? O yo quiero tener nodos de estructuras. Entonces yo escribo por acá Structure. Perfecto. Y fíjense que aquí voy a tener un paquete de diseño geotécnico y estructural según la norma china para proyectos chinos. NetStructure, que yo le puedo dar View Details y esto va a crear una estructura de tipo red, ¿ok? Redes, estructuras tipo red. O por ejemplo, Structural Node F1TN. Vamos a ver acá los detalles. ¿Va? Esto crea elementos estructurales y refuerzos de acero. Solamente por mostrarles algunos ejemplos. El que yo estoy utilizando es este que se llama Structural Design, ¿sí? Este paquete llamado Structural Design va a soportar varios flujos de trabajo de Dynamo y Revit para estructuras, compatible con la versión 2024, ¿vale? Y esto a lo largo de los años ha sido actualizado, ¿no? En que tiene muchas actualizaciones de su primera versión, ¿sí? Entonces, es muy interesante, pero así pueden encontrar otro tipo de elementos estructurales, por ejemplo, para objetos de infraestructura, ¿ok? Por ejemplo, tenemos este Civil 3D Toolkit que me permite, pues, extraer inclusive
pilotes, pilas de puentes, tableros que yo pueda haber modelado en Civil 3D y traérmelos para acá, para Revit a través de Dynamo. Entonces, bueno, gracias a este tipo de gestión de paquetería, yo puedo, de una forma muy simple, ir para acá, para la biblioteca, y fíjense que acá en esta sección ahora aparece diseño estructural y me permite generar modelos. Y incluso en la generación de modelos me permite generar marcos estructurales. Y ya viene con herramientas específicas para refuerzos en B, refuerzos en X o ariostramientos en forma de X, para los purlins, que venían siendo las correas o costaneras, como se les conoce también en Chile, para generar un pórtico simplemente con el ancho, el alto y un ángulo de inclinación. Y estos pórticos, eso fue lo que se generó. ¿Sí? Yo selecciono acá este pórtico. Ustedes pueden observar cómo se resalta en azul todo este elemento. O sea que este nodo está creando ese pórtico. ¿Ok? Y luego lo que hice fue copiarlo. Si selecciono acá la copia, noten cómo se resalta en azul todos los demás. ¿Vale? Entonces, de una forma muy rápida, yo puedo generar automatizaciones estructurales sin matarme mucho. Y fíjense cómo funciona. Acá en el frame, le digo que el ancho va a ser el ancho de la nave, un parámetro que yo creé, que la altura va a ser la altura de la nave y que el ángulo será el ángulo de inclinación del techo. Con estos tres ya creé mi frame y para adelante. Y con este otro voy creando las correas, las vigas de rafter. Y noten que además cuando yo creo los frames o los marcos de mi nave industrial, ¿ok? Además de eso, me las agrupan los resultados finales. Por ejemplo, me agrupa las columnas en esta salida y me agrupa las vigas en esta otra. De tal manera que yo me puedo quedar solamente con las vigas y utilizarla como soporte para las correas. Fíjense que aquí lo estoy utilizando, ¿no? Vean que el parámetro o el valor de vigas se utiliza como entrada para los soportes rafter de techo de las correas. Yo le puedo especificar el número de correas que necesito y él automáticamente las crea todas. Y fíjense que inclusive podría editarlas, ¿no? Acá yo tengo un número de correas por 5, pero yo fácilmente podría llevarla a 10. ¿Okay? Actualizo. Y ahora fíjense algo que ocurrió. Yo, hace un segundo, activé la opción de corrida en Revit. Es decir, que ahora esto que estaba congelado parcialmente se descongeló. ¿Sí? Yo, de hecho, voy a cambiarlo nuevamente de 10 a 5. Voy a volverlo a ejecutar. ¿Vale? Ya van a ver por qué. Perfecto, ya se descongeló. Pero ahora fíjense que aquí en color morado está lo que yo creé en tercera dimensión, pero ahora lo estoy enviando a Revit. ¿Cómo lo envío a Revit? Es muy sencillo. Usted simplemente hace clic derecho en cualquier parte de la pantalla y escribe beam, que vendría siendo una viga, beam by curve. Ahí está, ¿no? Y fíjense que aparece este nodo que se llama viga por curva. Entonces, ¿qué hago yo? Pues nada, tomo por ejemplo las columnas, la meto para acá, le digo en qué nivel quiere que esté, por ejemplo en el nivel número 2, y el tipo estructural que yo quiero que se utilice. Por cierto, acá los tipos estructurales serán aquellos que ya hemos cargado en Revit, pero noten que aparece inclusive un buscador que me permite seleccionar de todos los perfiles cargados en Revit el que yo deseo. Entonces, acá es vital, yo tengo una plantilla de Revit en la que tengo precargados todos mis perfiles y vengo nada más por acá y selecciono esos perfiles. Y de hecho los puedo utilizar como elemento de entrada, ¿sí? Para mis parámetros. Y ya les voy a mostrar cómo esto puede funcionar inclusive de forma muy amigable sin ver los cables por dentro, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí tengo el ancho de nave, esto es una entrada, cada uno de estos elementos es una entrada, déjenme verificarlo, esto también, todo esto lo voy a dejar como entrada, igual acá, ¿ok? Igualmente, yo puedo venir para acá y decir, mira, esto va a ser una entrada y le coloco acá 01, sección de arriostramientos verticales. ¿Ok? O yo puedo decir, mira, esto quiero que sea otro parámetro de mi elemento, le coloco acá 02, sección de arriostramientos de techo. Vamos a hacer uno último para las,
no solamente las vigas de alero, sino las vigas en general. ¿Okay? Para que vean cómo se hace en la realidad. Entonces le hago doble clic, 03, sección de vigas de techo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo guardo este archivo? Es decir, guardar y lo voy a cerrar. Bueno, en primer lugar, antes de cerrarlo, miren lo que pasó acá en Revit. ¿Lo ven? O sea, no es solamente que yo estoy teniendo una previsualización acá en Dynamo, sino que cuando yo activé la exportación a Revit, generó la nave industrial completamente para nosotros. Y noten que tengo los offset adecuados. Bueno, faltaría terminar de colocar las conexiones, pero también se puede automatizar, ¿no? También se puede automatizar. O sea, todo a través de Dynamo podemos terminar de automatizar. Vale, yo entonces, ¿qué voy a hacer? Acabo de cerrar Dynamo, pero voy a volver a la ficha de Manage y voy a hacer clic en este botón donde dice Dynamo Player. ¿Qué es el Dynamo Player? Bueno, luego de que usted, como ingeniero estructurista, especialista, ha programado su estructura, es muy fácil que ahora pueda hacer referencia a ella. ¿Okay? De hecho, yo voy a venirme por acá, hacia Home, y voy a decirle que me ubique donde están ese archivo de Dynamo. Perfecto. Este ejemplo de nave industrial. Y yo le puedo decir en esta ventanita que se llama Dynamo Player que él escoja una nueva carpeta desde la que quiero que tome archivos de Dynamo. Por ejemplo, esta que estábamos hablando de optimización de la nave industrial. ¿Okay? Que lo acabo de, vamos a ver, parametrización de nave, esta que acabo de guardar. ¿Okay? Entonces, lo voy a decir, voy para acá, abre este archivo, justo en este sector. Perfecto. Ah, perdón, sería agregarlo por acá, no abrirlo, sino agregarlo por acá. Perfecto, le digo que quiero que tome esta carpeta. Y va a ser optimización de nave industrial. Y le digo seleccionar carpeta, presiono OK. Y ahora la cambio y me voy a nave industrial. ¿Ven? Y aparece por acá eso que yo parametricé en Dynamo. De hecho, cuando le doy clic, van a ver que todos esos parámetros que yo configuré, ¿lo ven? Todos esos parámetros que yo configuré están acá incluidos. Yo puedo retroceder, vamos a darle back y a decirle más bien parametrización de nave, que es el que yo había creado. Y recuerdan que yo les había dicho que aquí había creado una parametrización para la sección de los aerostamientos verticales, para la sección de los aerostamientos de techo, para la sección de las vigas de techo, para el alto de la nave y así por el estilo. Pues fíjense que ahora yo puedo volver a crear esta estructura, de hecho permítanme borrarla, pero no viendo el Dynamo por dentro, sino directamente desde Dynamo Player. Yo le puedo decir que la sección de vigas de techo va a ser esta, mientras que la sección de los ariostramientos, quizás yo puedo utilizar este B, ¿vale? Le digo correr, él va a ejecutarlo y en unos segundos tengo mi estructura totalmente creada. Es decir, simplemente con una adición de parámetros yo logré crear la estructura. ¿Ok? Entonces, eso es un primer punto, un primer hito que queríamos completar el día de hoy. Mostrarles cómo a través de programación visual ustedes pueden llegar a una solución muy rápida de estructuras que son comunes para ustedes y que lo que es repetitivo se vuelva más bien un trabajo del computador. Mientras que para nosotros sería mucho más fácil concentrarnos en la parte de detallado o en la exportación hacia robo de estructura de análisis. ¿Ok? Vale, pero todavía hay más. Todavía hay más. Si bien es cierto, voy a borrar esta estructura, está muy bien utilizar Dynamo, en algunas ocasiones no es suficiente. ¿Cuándo específicamente? Muchos de ustedes trabajan con diversos software de cálculo estructural. Puede que estén trabajando con SAP, quizás para las naves muy comunes se utiliza SAP, o pueden ser que están trabajando con ETABS,
o puede ser con RFEN o cualquier otro software para el cálculo estructural. Y a veces cuando nos salimos de Autodesk, que Autodesk típicamente utiliza robot, la comunicación de Dynamo no es la mejor. Usted podría, de hecho, desde Dynamo podría enviar a ETABS o a SAP, pero a veces puede dar ciertos problemas. ¿Okay? Entonces, en esos casos, nosotros, digamos como experiencia acá dentro de INESA, hemos comprobado que hay otra mejor manera en la que usted puede automatizar y utilizar diseño computacional. Y es a través de algo llamado Rhino Insight. Rhino Insight. Bueno, me gustaría, si ustedes quisieran comentarnos a través del chat o el panel de preguntas, si ya saben lo que es Rhino, si lo han escuchado alguna vez. Específicamente nos vamos a concentrar en la herramienta de Grasshopper de Rhino. Pero me gustaría saber cuántos de ustedes tienen, digamos, conocimiento de esto, ¿no? Es una encuesta interesante. Lo que sí vamos a hacer es que, en general, Rhino no es más que un software para diseño tridimensional. Pero su mayor ventaja es que tiene la posibilidad de ejecutarse sobre tope de otros programas. A eso se le llama Rhino Insight. Se coloca Rhino dentro de un motor de cualquier otro software. ¿Ok? Entonces, claro, en el caso de Revit, hay un Rhino Insight Revit. ¿Y por qué eso nos interesa? Porque Rhino es dentro de él va a tener también un software de programación visual como lo es Dynamo, pero en este caso se va a llamar Grasshopper. Y Grasshopper es el estado del arte en programación visual. Realmente es mucho más potente que Dynamo en ciertos aspectos. En especial porque Grasshopper es, el primero, mucho más utilizado para casos estructurales, ¿sí? Hay mucho más casos de aplicación estructural de Grasshopper, ¿ok? Y además de eso, tiene mucho más tiempo en el mercado, así que es un software más maduro para la programación visual, ¿ok? Entonces, la ventaja es que Rhino tiene un licenciamiento de por vida que incluso es inferior a los 1.000 euros. Usted lo paga una sola vez y tiene el Grasshopper para la eternidad, ¿ok? Y de hecho hemos estado pues conversando con otros colegas por acá mismo en España, en Barcelona y en otras partes del mundo, y lo suelen utilizar muchísimo para diseño de puentes, para parametrizar la geometría de los tableros, para generar las vigas, acero concreto, y bueno, realmente puede utilizarse para cualquier tipo de estructura. Nosotros lo hemos utilizado para 3D losas, lo hemos utilizado para estructuras de geometría compleja. Así como usted podría hacerlo en Dynamo, puede hacerlo en Grasshopper. Pero ¿cuál es la ventaja? Grasshopper, como les he dicho, es una tecnología más madura, ahí está abriendo poco a poco. Y además de eso, también Grasshopper tiene muchas más conexiones, es mucho más abierto en sus conexiones, ¿sí? Porque Dynamo es muy cerrado, se queda solamente, mucho es lo que usted puede desarrollar solo dentro de Revit. Pero Grasshopper tiene conexiones con software de terceros. Y obviamente se va a conectar con SAP, obviamente nos va a permitir conectarnos con ETABS. Pero en este caso nosotros les vamos a mostrar algunos ejemplos, inclusive con la casa de software Global. Fíjense, este es el ambiente de programación visual de Grasshopper. Si se está viendo aquí muy claro, ¿no? Y yo voy a abrir por este otro lado RFEN en mi computadora, que es un software para cálculo estructural. Repito, realmente en Grasshopper ustedes no solamente van a depender de RFEN. Fíjense que por acá hay una aplicación muy útil para nosotros que se llama Swallow, que nos va a permitir conectarnos con quiénes. Bueno, con los famosos personajes ETABS y SAPs de CSI. ETABS y SAP de CSI. Fíjense que a través de esta visual yo puedo agarrar y colocar automáticamente sistemas de cargas de viento. Yo puedo colocar secciones de diversos tipos. De hecho, yo le puedo dar clic derecho y fíjense que me permite generar secciones tubulares, cerradas, circulares y cuadradas, angulares, canales, lo que yo quiera, ¿ok? Me va a permitir definir obviamente materiales, paneles por secciones, todo. Y además de eso, noten que me permite enviar el modelo a SAP de tal manera que lo calcule, ¿ok? Solamente por hacerles una pequeña muestra, ¿no? Pero bueno, más que mostrarle el software que es Grasshopper, vamos a mostrarle una aplicación, ¿no? Creo que mandé a ejecutar RFEM, pero no sé si terminó abriéndolo. Ok, ahora sí. Vale, entonces yo voy a abrir un ejemplito. Me voy a ir a Recent Files y voy a decir parametrización
de naves con Revit RFM, ¿vale? Simplificado. Fíjense que acá también vamos a contar con RFM. Fíjense que yo estoy abriendo RFM por este lado, ¿sí? Fíjense, este es el software RFM, que es un software de cálculo estructural muy bueno. Realmente yo personalmente lo aprecio muchísimo. Tiene muy buenas características de diseño. Y voy a regresar a mi Revit, pero recuerden que esto es Revit sobre tope Grasshopper. ¿Qué he parametrizado acá? También he parametrizado una nave industrial. Para que ustedes vean el nivel de parametrización, voy a venirme acá a Revit y le voy a decir que me abra un viewport. ¿Ok? Y ahora le voy a decir en este viewport, perfecto, que por favor, en primer lugar me genere una serie de puntos. Le voy a decir acá bake. ¿Ok? Fíjense, eso me genera unos puntos de referencia, ¿cierto? Y ahora le voy a decir a través de este panel, oye, mira, quiero escoger un polígono que va a representar el borde de mi propiedad. Fíjense qué simple es hacerlo. Yo voy a decirle, mira, el polígono va desde este nodo, pasa por acá, quizás pasa por este otro punto y termina en este otro. ¿Ok? Y ese es el borde de mi polígono. ¿Vale? ¿Y qué hizo? No sé si lo notaron. Instantáneamente me creó en ese borde, eso está programado, me creó en todo ese borde un sistema estructural. No sé si lo vieron, que yo le estoy dando las dimensiones externas. Ese es el tipo de magia que usted puede terminar creando con estas herramientas avanzadas. Después que usted tiene tipificada una estructura, pues nada más con unos pequeños clics, usted puede hacer cualquier tipo de estructura. Ah, pero esta estructura estaba previamente diseñada. No, se adapta a cualquier forma. Miren, voy a cambiarlo, ¿no? Y le voy a decir, selecciona otros puntos. Desde este punto, ¿ok? Vamos a ir a este otro. Ahora yo quisiera que quizás llegue hasta por acá. Y ahora que llegue a este otro. Y lo actualizó. ¿Okay? Actualiza la estructura. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está haciendo por ahora este programa. ¿Vale? Esta parte que usted ve en morado es toda esa parametrización. Pero claro, usted lo dirá, pero esto es mucho más que en Dynamo, porque es que estamos programando mucho más. Noten que aquí no es solamente un solo pórtico, sino que son múltiples pórticos que tienen a su vez, noten que acá tienen distintas alturas, o sea que esto está parametrizado inclusive para que las naves industriales tengan distintas alturas de base en sus columnas. También tiene unas alturas distintas para los cerramientos, para que típicamente usted pueda hacer esos cerramientos continuos y que no se vea el techo, sino que el cerramiento es totalmente continuo, ¿no? Para las naves industriales, que por cierto van a tener, coloco acá en azul, unos pequeños números de identificación justamente por acá. ¿Okay? O sea, se hizo una estructura bastante útil. Además de eso, noten que se ha parametrizado el número de refuerzos. Es decir, cuando yo tengo acá desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 vanos, él sabe que la configuración de los arrastramientos es arrastramiento en el primero, no en el segundo, en el tercero y así por el estilo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo cambio el número de vanos a uno que no es par sino impar? Entonces él se da cuenta, cuando es de impar a par, que debe utilizarlo en el primero, dejar pasar los del medio y utilizarlo en el último. Y él automáticamente tiene toda esa lógica programada. Sabe cómo debe generar los arrastramientos. Bueno, sabe no, le fue indicado a través de programación cómo debería generar todo eso. Pero bueno, no es solamente eso. Eso sería muy sencillo. Otra cosa que también podemos hacer es comunicarnos con el software de cálculo. Fíjense que en este caso yo estoy utilizando RFM y utilizando la misma geometría de base, creo columnas, vigas inclinadas. Noten que aquí, al igual que podría hacerlo con SAP, lo estoy haciendo para RFM. Creo una sección, esta sección es HB300, va a ser una viga inclinada, va a crear un elemento longitudinal y creo el elemento. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer para que lo ejecute en RFM? Muy sencillo. Vengo para acá a este sector que es ejecución de RFM, que noten que dicen correr está en falso. Yo le doy doble clic y crearía la estructura. Vamos a probarlo. Voy a dejar esto de este lado. Voy a abrir RFM. Ok, permítanme abrir RFM de este lado. Ahí está. Y voy a darle doble clic
Permítanme ver dónde está Grasshopper. Creo que se cerró. Ahí está. Perfecto. Y ahora le voy a dar doble clic a este botoncito. ¿Ok? Entonces vuelvo. Perfecto. Acá. Y le doy clic al botoncito. Ahí le acabo de decir clic True. Veamos lo que va a pasar en Grasshopper. Fíjense que acaba de crear un documento nuevo. Yo no estoy tocando nada. ¿Ok? Acaba de crear un documento nuevo. Y ahora vamos a esperar a que haga la transmisión de los datos. Fíjense, lo coloco en pantalla. Acá me está diciendo que está siguiendo un cierto proceso de comunicación con la aplicación. Y vamos a esperar a ver cómo esto puede ser enviado al software de cálculo. Y ahí está. Apareció mi estructura totalmente parametrizada y de forma exacta, pero en el software objetivo de cálculo estructural. ¿Lo ven? Porque esto es una ventaja. Bueno, porque esto resuelve un problema de interoperabilidad. Es decir, noten, yo estoy utilizando Grasshopper en primer lugar para hacer la parametrización de mi estructura repetitiva, donde además no solamente estoy creando los elementos, sino puedo crear casos de carga, ¿sí? Puedo crear carga variable, puedo crear carga de techo, puedo crear cargas de viento, ¿sí? Yo estoy creando todo en mi sistema estructural y lo estoy enviando a mi software de cálculo estructural desde Grasshopper. Grasshopper es mi panel de control, como si se tratara de volar un avión, ¿verdad? Tengo mi tablero de control exactamente todo en Grasshopper. De Grasshopper hago la configuración geométrica, envío todo el sistema estructural y lo calculo, por ejemplo, en Drupal. Estoy contento con el sistema de cálculo. Fue adecuada la parametrización y puedo devolver los resultados a Grasshopper para obtener las últimas secciones. Cuando yo estoy totalmente contento con lo que se obtuvo, fíjense qué sencillo es volver acá a este sistema. Le voy a decir acá que ya no quiero más enviarlo a el sistema de RFEN y ahora le voy a decir envíalo a Revit. No sé si se dan cuenta que ahí dice modelo en Revit. Entonces le voy a decir envíalo a Revit. Y en cuestión de segundos, lo que yo envíe a RFEN también va a quedar parametrizado dentro del software de Revit. Vamos a esperar a que lo ejecute. Obviamente esto es una estructura que tiene cierto nivel de complejidad, pero ahí está toda la estructura, exactamente la misma estructura. Es decir, olvidémonos de esos problemas de compatibilidad entre un software y otro. Yo tengo mi estructura calculada y mi estructura modelada desde el mismo panel de control. Y es una estructura que además tengo parametrizada. Es decir, yo puedo hacerle tantos cambios como yo desee, probar tantas opciones como yo desee. Claro, eso escapa un poco de los objetivos de esta sesión, pero inclusive yo podré hacer estudios de diseño generativo en los que yo pruebe N cantidad de opciones y poder quedarme con aquella configuración tanto de geometría, de disposición de cargas, de configuración de conexiones, que abarate los costos de ejecución o que minimice el tiempo de ejecución, en fin, ¿no? Que optimice la estructura siempre cumpliendo con toda la relación demanda-capacidad. Pero, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, que esta es una gran ventaja de Grasshopper, porque no solamente me permite comunicarme con Revit, sino con muchos otros software y además centralizar desde Grasshopper la creación de la estructura y yo puedo enviar luego hacia donde yo quiera, porque hay un alto nivel de compatibilidad. ¿Ok? Por ejemplo, acá, repito, tenemos herramientas para comunicación con CSI, tenemos herramientas para comunicación con Stack Pro, inclusive aquí podemos enviar a RAW de estructura de análisis. Todos estos software son totalmente compatibles. ¿Ok? Muy bien, voy a dejar la pantalla. Esta es la sesión que queríamos hacer el día de hoy, muy práctica, muy demostrativa. Con el resultado final de nuestra corrida, hemos visto cómo crear una automatización desde cero en Dynamo y finalmente cómo utilizar esta versión un poco más avanzada de Grasshopper, ¿no? Voy a encender ahora la cámara y vamos a ver si ustedes tienen algunos comentarios o consultas que quisieran hacernos, ¿no? Yo por acá voy a ir leyendo. Por acá Diego nos decía que no, igual Alfonso, ¿no? Que nunca habían utilizado Rhino. Bueno, ya ven ustedes la potencia, ¿no? Que tiene este software. Yo creo que vale la pena investigarlo un poco, ¿no? Y bueno, esto forma parte
por cierto, de nuestras especializaciones, una especialización en diseño computacional y generativo, ya vamos a mostrar en pantalla, pero que nosotros vemos todo esto completamente. Desde Dynamo también vemos Python, vemos Grasshopper y vemos su aplicabilidad en proyectos reales. ¿Okay? Por acá igual Alfonso nos dice que Rhino que sí que lo había utilizado, y Diego nos dice que en España lo utilizan los arquitectos de la Sagrada Familia. Bueno, sí, esa es otra aplicabilidad, pero también acá, aquí mismo en Barcelona y en otras partes de España, incluyendo Cádiz y en otro tipo de desarrollo en que hemos participado, se está utilizando Grasshopper para automatización de naves y se está utilizando Grasshopper para diseño de puentes. O sea que no es solamente arquitectos. Los ingenieros de utilidad nos beneficiamos muchísimo de esto, ¿no? Por acá otro comentario. En este ejemplo no se vieron convenciones, pero también se pueden programar, por ejemplo, conexiones precalificadas. Ah, sí, mire, voy a tratar de mostrarles eso porque es una buena pregunta, ¿no? O sea, no nos da tiempo de mostrar todo, pero creo que esto sí puedo tratar de mostrarse. Fíjense en algo, si ustedes se van acá mismo a Revit, donde dice análisis, ustedes van a poder observar que realmente en estructuras, ¿sí? Van a poder observar que existe algo llamado Connection Automation. Steel Connection Automation. Si ustedes lo abren, vean, presten atención a lo que va a aparecer en pantalla. ¿No les parece conocida esa interfaz? Eso es Dynamo. Cuando yo le mostré en la segunda etapa del primer ejemplo, que yo lo que programo dentro de Dynamo lo puedo tener en una interfaz muy amigable con parámetros. Entonces, por defecto, dentro de cada instalación de Revit, ustedes van a tener una serie de archivos de Dynamo que automatizan la colocación de conexiones, no solamente precalificadas, pero inclusive un poquito más allá, parametrizadas, porque hay algunas de estas conexiones que no son precalificadas, pero también están disponibles. ¿Okay? Entonces, no todo tiene que ser precalificado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, colocación automática de conexiones de placa base, de conexiones de viga a viga para un ápice de un muro, de conexiones de arrastramiento a base, arrastramiento columna viga, ¿me entiende? Arrastramientos dobles, que suelen ser multidimensionales hechas, conexiones de flange columna viga y así por el estilo. Todo este tipo de conexiones, ustedes le dan clic y él va a mostrarles los parámetros de Dynamo que lo utilizan. Y si ustedes quisieran verlo en Dynamo, fíjense, ustedes le dan clic derecho a estos tres punticos que están acá arriba y le dice editar gráfico en Dynamo. Entonces, de tal manera que ustedes inclusive pueden editar los Dynamo, estos scripts de Dynamo dispuestos por Autodesk de forma por defecto en el software para que ustedes creen su propia automatización. Pero no se engañen, esto que está acá es Dynamo y es tan potente que Autodesk lo utiliza como si fuese una herramienta de ellos. O sea, al final es de ellos, ¿no? Lo desarrollaron, pero no es una herramienta de Revit. Es un acople que se hizo desde Dynamo. Entonces, bueno, espero que eso conteste esa pregunta, ¿no? De si se pueden preprogramar conexiones, ¿no? O sea, en otros casos podríamos verlo más en detalle, ¿no? ¿Vale? Creo que no hay más consultas. Les muestro finalmente cómo se abre este script que parametriza las conexiones. Y bueno, me gustaría escuchar los comentarios que pueda quizás hacernos el ingeniero Eliud, pero igualmente me voy a pasear por acá por nuestra página web y mostrarles algo interesante, ¿no? Esto que ustedes acaban de ver no es más que un tema de todo lo que nosotros vemos a través de 5 módulos que tienen entre 3 y 4 temas por módulo en nuestra especialización de diseño computacional y generativo. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, acá a la sección de INESA, especializaciones, ustedes van a encontrar esta especialización BIM en diseño computacional y generativo, donde hacemos estructuras tan interesantes como esas que ven ahí en pantalla y vamos mucho más allá. ¿Okay? Les enseñamos a parametrizar estructuras y otro tipo de sistemas, porque esto aplica también para sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería, para cálculo de energético, ¿sí? De carbono embebido y así por el estilo, ¿vale? Y si ustedes van un poco más abajo, van a ver esos módulos. En un mes completo vamos a ver a profundidad lo que es desde cero la programación con Dynamo. Luego, con otro módulo, les enseñamos Python, que es un lenguaje de programación que nos va a permitir comunicarnos con la API de Revit y con otras API. Inclusive tenemos muy buenos ejemplos de comunicación con las API de SAP y de ETAPS. De la manera que ustedes parametricen estructuras con solo código.
Eso es una herramienta muy importante porque a veces lo que está en los nodos no tiene toda la potencia de la programación directa en Python. Entonces, usted lo puede complementar, ¿no? Y mostramos ejemplos de eso. En el módulo número 3 hablamos de la programación visual en Grasshopper. O sea, les enseñamos a manejar también Grasshopper en unión con Dynamo. Y a partir del módulo número 4 unimos todo. Acá en el módulo número 4 lo que nos vamos a enfocar es mostrarles muchos ejemplos. Ejemplos de desarrollo prácticos para que ustedes agarren confianza. ¿Okay? Vamos a parametrizar estructuras complejas, estructuras típicas, parametrización de acero de refuerzo en Revit, automatización de tareas como obtención de encofrados, colocación de elementos en progresivas, porque utilizaremos Civil 3D y Advanced Steel. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en la serie de conexión. En el módulo 5 le vamos a mostrar nuevamente Python, pero ahora ampliado para cálculos de ingeniería. Entre algunos de los ejemplos es que vamos a desarrollar cómo usted puede diseñar una columna en acero directamente en Python para cualquier norma regional, no solamente para la 6 o el código. O por ejemplo, cómo usted puede diseñar un muro en cantilever, que no solamente desde el punto de vista estructural, sino geotécnico, cómo verificar volcamiento, capacidad del suelo, teoría por falla de Terzaghi y así por el estilo, que a veces no viene en los software. Es ahí donde usted, sabiendo programar, puede beneficiarse de Python y uniéndolo con programación visual, generar inclusive elementos en tercera dimensión totalmente calculados a partir de un código de verificación normativa. ¿Okay? En el módulo número 6 hablamos de lo que es el diseño generativo. El diseño generativo les va a permitir a ustedes, con una parametrización, obtener 1000, 2000, 3000 opciones y quedarse con la que cumple normativamente y minimiza el costo de acero. De hecho, Enzo, Adelante, sigue. De hecho, hay una pregunta que nos hace por aquí Emanuel Restrepo, que dice, yo tengo una pregunta, yo podría establecer como ratios requeridos para que él encuentre en función de resistencia y de flexión en los perfiles más óptimos, y evidentemente sí. Es parte del diseño generativo, precisamente, ¿no? Analizar múltiples variables o analizar un montón de soluciones dentro de unas variables acotadas que nosotros le ponemos, deformaciones, resistencia, etcétera, etcétera. O sea, que eso es parte de la gran ventaja precisamente de esto. Sí, totalmente. De hecho, tenemos algunos casos muy interesantes que también los vemos en especialización, donde programamos la estructura y la enviamos iterativamente a SAP. Enviamos una, ahora le cambiamos el ancho, enviamos otra, le cambiamos otra vez el ancho, enviamos otra y hacemos esta iteración N cantidad de veces. Enviamos al SAP, SAP nos da el cálculo de demanda-capacidad por la norma que usted especifique. Entonces, yo lo que hago es utilizar Grasshopper o Dynamo como fuente y envío a SAP para el cálculo. En SAP optimiza la sección y me la devuelve, pero además yo hago otros cálculos dentro de Grasshopper, como por ejemplo, verificaciones de que se minimice la deriva, porque la optimización que me va a traer con el autosection de SAP o ITAPS va a buscar la sección que cumpla desde el punto de vista normativo, pero quizás no me va a hacer otro tipo de verificaciones, como calcularme el costo en monetario de una conexión. Eso no me lo va a hacer SAP, pero yo puedo programarla. Entonces yo puedo ir más allá de la optimización de SAP y de forma iterativa, ¿no? hasta encontrar una solución óptima, ¿no? Son casos muy interesantes. Y por aquí también dicen, y también se puede utilizar evidentemente para planos de taller, se puede usar para todo lo que sea automatizable, evidentemente, sí. Todo lo que sea automatizable. De hecho, yo quería, antes de cerrar, tomar un momento de control, Enzo, para mostrar el catálogo. Permíteme un momento aquí para mostrar lo siguiente. Eso que va a mostrar Eliud lo pueden descargar con este botón, ¿ok? O sea, lo que va a mostrar Eliud, ustedes le dan acá solicitar catálogo, nos escriben y van a recibir a su correo electrónico ese catálogo que le va a mostrar Eliud a continuación. Sí, voy a convertirme yo en presentador, a mostrar mi pantalla por aquí. Y bueno, me voy directamente acá, ¿no? Déjenme colocarlo un poco esto en pantalla completa para que lo vean. Y bueno, esto sería evidentemente todo lo que es este catálogo, y quienes estén interesados lo pueden solicitar, como lo ha dicho Enzo, de la especialización BIM en diseño computacional y generativo, que tiene, bueno, muchísima información, como ya lo ha venido describiendo Enzo en esta última parte de su presentación. Bueno, obviamente en este tipo de catálogos intentamos resumir un poco todo ese potencial, todo ese alcance que tiene. Y también destacar que esta especialización
unida a la especialización de modelado y coordinación BIM de proyectos, da pie a un máster que bueno, que está asociado a todas estas aplicaciones que ahora también lo mostramos ya al final, ¿no? Entonces, bueno, también tenés toda la parte de lo que incluye como certificaciones, están todos los módulos que ya ha venido describiendo Enzo. Y bueno, aquí ya hay un poquito más de una información quizás organizada de la web, trasladada aquí, que bueno, tiene un buen resumen, pero que bueno, ya ustedes evidentemente, a partir de lo que ha explicado Enzo, seguramente ya tienen bastante claro todo lo que se puede hacer, ¿no? Evidentemente, a esto hay que ir al grano del problema, revisar un montón de cosas, pero destacar entonces, evidentemente, y aquí ya vamos a ir cerrando, que en el momento que vamos a la web, y voy a acercarme aquí un momento para mostrar ya la web al final, bueno, vamos a encontrarnos con lo siguiente, ¿no? Fíjense que cuando entren a formación van a encontrarse los másteres y entre los másteres van a encontrarse, bueno, uno de ellos que es muy importante, el de desarrollo de proyectos BIM con programación visual. Y este máster se conforma de la especialización BIM en diseño computacional y generativo, que es la que ha estado describiendo Enzo, más la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks, que juntas, bueno, dan este potencial de convertirse en una persona realmente experta en desarrollo de proyectos BIM con diseño computacional y generativo, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco un punto que yo quería destacar. También es verdad que además de formación, damos consultoría de esto. Entonces, las personas que estén interesadas en que les ayudemos a optimizar procesos en sus empresas, tenemos muchos clientes que han agradecido todo esto. Aquí también pueden ver un poco, quizás en la parte de consultoría, sí, seguramente lo tendremos un poquito más abajo, parte de lo que han sido los clientes más destacables que hemos tenido. Y bueno, con mucho gusto estamos aquí a la orden para ayudarlos, ¿no? Ya nos veremos, por supuesto, en una siguiente oportunidad. De hecho, tenemos más programas, más webinars. De hecho, fíjense, antes de terminar, cuando entren aquí a webinars van a encontrarse, por supuesto, el que acabamos de dar. Próximamente, el otro martes, tenemos bases conceptuales, programación y aplicación del método de los elementos finitos, que también estará el ingeniero Enzo. Y ya para enero tenemos ya una buena cantidad de webinars programados, todos para que ya se vayan registrando de una vez. Así que bueno, agradecerte Enzo por la presentación, a todos por haber asistido y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias y nos Hasta despedimos. luego.